Estamos exponiendo expositivamente, valga la redundancia, el libro de Jonás, con la intención de direccionar nuestra iglesia para la tarea de este año. Y ya se nos fue el mes, prácticamente enero, y no podemos todavía, hoy comenzamos con el capítulo 2 recién. Pero lo importante de todo esto es que creo que ya desde la primera enseñanza hemos entendido la responsabilidad que todos tenemos de predicar el Evangelio. Y no predicar el Evangelio y darle prioridad a otras cosas es huir de Dios. Es lo que hizo Jonás. Jonás fue llamado para predicar el Evangelio a Nínive, una ciudad pecadora. Pero él decidió ir a hacer otra cosa a Tarsis. No sé qué habrá sido tan importante para Jonás, pero es claro y seguro de que Jonás quería huir de la presencia de Dios. ¿Cómo un cristiano huye de su presencia? Huyendo de su palabra, huyendo de lo que Dios te ha ordenado a que hagas. Y lo que dijimos la primera reunión, de que no existe un cristiano que sea genuinamente cristiano que no predique el Evangelio. Porque hemos sido salvados para eso. Él te salvó para anunciar las virtudes de Cristo. Así que la falta de ejercicio de compartir el mensaje con otro puede estar claramente ligado y relacionado con la ignorancia de la palabra, con la vida cristiana displicente o tomando una vida como una religión, ¿sí? Hago cosas importantes en mi vida, me dedico a los negocios, a la empresa, a mis estudios, a mi familia, a tantas cosas que requiere tiempo, y cuando llega el domingo voy a la iglesia y entonces me identifico como cristiano porque voy a esta religión y no voy a esta religión, simplemente eso. Mis hermanos, eso es huir de Dios. Es claro que Jonás es un espejo para todos nosotros, porque Jesús usó esto como una señal, y Él dijo, la señal será la señal de Jonás. Yo quisiera hacer una oración, y vamos a hacer un breve repaso de lo que venimos aprendiendo, porque hoy vamos a hablar desde el fondo del mar, y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Bendito Señor, Dios de los cielos, de la tierra, creador del universo, a quien hemos cantado y alabado, porque tú eres Dios y eres grande y misericordioso, admirable, Señor, digno de alabanza. A ti rendimos nuestras vidas. Y Señor, como un siervo tuyo, como un esclavo tuyo por amor, quien tiene la responsabilidad de transmitir tu mensaje, te ruego y te imploro y te pido, por favor, que ninguno de los que están aquí presentes fijen su mirada en mí ni escuchen mi voz, sino que fijen sus miradas en Cristo y escuchen la voz de Dios. Porque tú eres el que nos hablas a todos. Solamente quiero, Padre Celestial, pedirte que en tu gracia y tu misericordia, tu Espíritu Santo que está aquí, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Para los que ya son salvos, sacudas, Señor, el estupor, el adormecimiento, la apatía y los avives. Y a los que aún, Señor, no han sido convertidos, pero están siendo atraídos por cuerdas de amor, que sean convertidos, Señor. Es mi clamor. Y a los que vienen por primera vez, o a los que están empezando a escuchar o a buscar de ti, favorécelos con tu gracia, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Socorre a tu siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Venimos viendo 4 cosas importantes del libro de Jonás. En el capítulo 1 hemos visto que es imposible huir del omnipresente.
Jonás había tomado la decisión de querer huir de quien no se puede huir. Y había intentado hacer todas las cosas planificadas para poder buscar en Jope una nave que se vaya lejos a Tarsis, pagó su pasaje, descendió a lo más profundo de la nave y se echó a dormir como si fuera que todo lo que había hecho iba a lograr escapar de Dios. Levante su mano y diga, no puedo escapar de Dios. ¿Esto lo cree realmente? Donde estemos, donde vayamos, Dios está allí, porque Él es omnipresente. El problema es que nuestra naturaleza limitada y que no puede comprender con total dimensión la omnipresencia de Dios, nosotros pensamos que Él no nos ve en algunos momentos o que estamos solos, nosotros nos engañamos. Y cada vez que nosotros hacemos eso, estamos escuchando a un corazón que es engañoso y perverso. Así que Jonás tuvo que entender de que Dios estaba en el mar, Dios estaba en el viento, Dios estaba allí, él no podía huir. Por lo tanto, la primera enseñanza es esta: nunca nadie va a frenar los planes y propósitos de Dios, porque Dios cumple lo que Él planificó. Así que no huyas del Señor. ¿Cuál es la prioridad que tienes para vivir? ¿Qué te motiva a vivir todos los días? ¿Qué es? ¿Ser feliz aquí? Pablo dice, si quieres a Cristo solamente para ser feliz en esta vida, eres los más dignos de misericordia, dice, de lástima. Porque si Cristo solamente quieres para esta vida, ¿de qué te aprovecha la eternidad? Amados hermanos, nuestra mirada está en la gloria eterna, donde nuestro Rey de Reyes ya está sentado en su trono. Y Él viene a buscarnos. Aprendimos también algo muy importante, 4 enseñanzas. ¿Se acuerdan de quiénes eran los 4? ¿Quién era el primero? Desde el versículo 5 empiezan los marineros. Hemos aprendido de los marineros. Hemos aprendido de Jonás. Hemos aprendido del patrón de la nave. ¿Y cuál es el cuarto? Que en realidad es el primero. Jehová Dios. Porque el versículo 4 dice, pero Jehová Dios hizo levantar una tempestad. O sea que hemos aprendido la segunda vez 4 lecciones. Y hemos aprendido cómo actúa Dios cuando alguien huye de su mandato, de su palabra. Cada vez que alguien va a hacer algo contrario a lo que Dios te está diciendo, espera que no es el diablo el que se va a meter en medio, sino es Dios. Pero Dios hizo esto, ¿sí? Entonces todos nosotros debemos entender que cada vez que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios caprichos, hacer lo que nosotros queremos o nuestros impulsos o las ganas quieren que hagamos y no es lo que Dios dice, hermanos míos, tenga por seguro que Dios se va a levantar. Como un principio vamos a aprender de lo que le pasó a Saulo de Tarso. Y déjenme decir, hermanos, nunca se enoje con alguien de la iglesia. Nunca se enoje con alguien de la iglesia. Y si se enoja con alguien de la iglesia, rápido pida perdón, busque la reconciliación. Porque hay un principio que Jesús le dijo a Saulo, 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 ¿por qué persigues así a tu hermano? Así dijo. ¿Por qué me persigues? Este es un principio. Nunca, nunca. Y si te enojas, reconcíliate. Que no caiga el sol sobre ese enojo. Porque ya no es contra el hermano el problema. Porque lo que sigue, Jesús le dice a Saulo, dura cosa es dar coces contra ¿qué? El aguijón. ¿Sabe lo que es dar coces contra el aguijón? Le traduzco a nuestro castellano básico, es darle patada a una punta. Es doloroso, debe ser, ¿no? Bueno, está comparando de esa forma. Por lo tanto, Dios le está mostrando a Jonás que cuando él no obedece, Dios se levanta en contra del propósito del hombre para que su propósito sea por encima de todos. Aprendimos de los marineros que si bien ellos eran paganos, clamaban a sus dioses. Hemos entendido de que mucha gente que no conoce a Cristo, que no conoce la salvación en este mundo,
ve la situación, ve cómo está todo tan mal, la violencia, el peligro, la muerte, el homicidio. La gente no sabe a quién invocar, pero de alguna forma ellos buscan la espiritualidad. Pero los que conocen al Dios verdadero, los que conocen a Cristo como su Señor y Salvador, la iglesia del siglo XXI está durmiendo, ausente. Hemos aprendido de Jonás. Jonás duerme. Jonás duerme. No dice la Biblia que estaba cansado, ni que fue un largo viaje para llegar a Jope y se cansó y por eso se echó a dormir. Sino que lo que aprendimos es que ese es el estado depresivo de un cristiano que sabe que ha desobedecido al Señor y Él mismo es su juez y dice, Dios ya no me va a perdonar, ya no hay manera de que yo pueda salir esto adelante, así que mejor me deprimo, allí me quedo en el fondo, no me levanto más. Sabía de la tempestad, sabía lo que estaba pasando, pero Jonás quería encerrarse en su juicio, encerrarse en su justicia, tratar de evadir la realidad que estaba pasando con echarse a dormir. Pero la cuarta enseñanza es lo más triste, la vergüenza de Jonás. Es que el capitán del barco, otro pagano más, le dice, ¿por qué no clamas a tu Dios? Tal vez Él tenga compasión de todos nosotros. Si agudizamos el oído de la sociedad, de este mundo, todo el mundo te está diciendo, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no clamas al Dios verdadero? No lo dicen con voz audible o entendible, pero sus hechos están demostrando que no saben qué van a hacer para ser salvos. La tercera enseñanza que hemos encontrado nosotros es que el pecado no es gratis. Si alguien está en pecado, si alguien está pecando y no resuelve su problema de pecado, lo primero que apodera el corazón del pecador es el egoísmo. ¿Saben por qué? Porque el pecado es egoísta y el pecado hace que el que está pecando sea egoísta, porque piensa en sí mismo y no le interesa que se hunda todo el barco con toda la tripulación. Cuando alguien está pecando y no desiste de su pecado para buscar el perdón y el arrepentimiento, hermanos queridos, no tan solo la consecuencia golpeará tu vida por ser pecador, sino la de todo tu entorno. Padres, madres, esposos, hijos, hijas, casas, todo lo que hay, porque el pecado corrompe, porque el pecado debilita. ¿No te das cuenta que por retener el orgullo y la soberbia de no decir que te has equivocado, que has pecado, estás hundiendo el barco? La pregunta fue de los marineros cuando le dijeron a Jonás, ¿y por qué has hecho esto? Cuando él les declaró que por culpa de él estaba pasando todo esto. Hemos visto en la cuarta enseñanza del versículo 17 del capítulo 1, cuando dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué podemos aprender de esto, mis amados hermanos? Lo que hemos visto, llegó la salvación. 5 puntos, ¿se acuerdan? Una salvación inesperada. Pero Jonás estaba ahogándose, ya estaba en el fondo del mar Mediterráneo, ya estaba desahuciado. Pero Dios lo salvó en una forma inesperada. La salvación es divina, porque ¿quién lo salvó? ¿Fueron los marineros? No, fue Jehová, Dios. Es una salvación divina. Tenía preparado, es una salvación ¿cómo? Planificada. Diga conmigo, Dios no es improvisado. No es improvisado, nada de lo que sucede, ni siquiera lo más terrible que esté pasando en tu vida es algo que se le escapó a Dios. Todo está bajo perfecto, soberano y absoluto control de un Dios que es poderoso. La salvación es planificada. Pero también la salvación es incomprensible. Porque ¿quién iba a pensar que para salvar a un hombre que se está ahogando, en vez de que venga una lancha, que venga un buque, que venga unos buzos, que venga alguien para salvarlo, Dios mande un gran pez y nada más y nada menos que se lo trague? No es algo racional, no es algo lógico, es algo incomprensible. La salvación en nosotros llegó de una manera incomprensible.
Cualquiera de nosotros podía haber dicho, pero no había otra forma de que seamos salvos a que Dios se tenga que encarnar y venir y morir a la cruz por mí. Eso no es lógico. Por eso es que para el hombre natural el Evangelio es locura, pero para nosotros es gloria. Y por último hemos visto que la salvación es sobrenatural, porque es el poder para transformar un pecador en un hijo de Dios. Hoy quiero hablar del capítulo 2. Hoy vamos a hablar lo que sucedió en el fondo del mar. Creo que hay una canción que dice, ¿no? En el fondo del mar. Desde el fondo del mar te alabaré, dice, ¿no? Después la podemos cantar si quiere. Desde el fondo del mar te alabaré. Usted es salvo. ¿Qué hizo usted una vez que supo y tuvo la convicción de que usted fue salvado? Bueno, Jonás, después de todo lo que le pasó y estando dentro del pez, él compuso un salmo. Esta oración es un salmo, mis hermanos. Porque usted dirá, pero si dice oración. Bueno, hermano, en los salmos tenemos muchas oraciones y le llamamos salmo, ¿no es cierto? Este es un salmo que compone. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 10. Entonces oró, ¿quién? Jonás. ¿A quién? A Jehová, su Dios. ¿Desde dónde, mis hermanos? Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sobre mí, sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Oh, mis hermanos, el Señor realmente es un Dios soberano y poderoso para hacer lo que hoy vamos a aprender. El clamor, la oración, el salmo que compone Jonás desde dentro del vientre de un pez. Vamos a tratar de extraer 4 principios, 4 enseñanzas importantes del salmo de Jonás en este capítulo 2. Y como verán ustedes, es una oración, pero esta oración no termina como suelen terminar nuestras oraciones. ¿Cómo terminamos nuestras oraciones los cristianos? Decimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, Jonás terminó con 5 palabras sus oraciones. Y las 5 palabras es, la salvación es de Jehová. Solamente 2 veces se menciona en la Biblia lo que toda la Biblia está diciendo, que la salvación es de Jehová. Pero quiero mostrar 4 principios de esta oración, porque ¿cuál es el propósito del mensaje? Muy bien, el propósito del mensaje es, para los que ya son salvos, puedan entender la importancia que tiene de predicar el Evangelio a los que aún no lo son. ¿Sí? Para los que aún no son salvos y están aquí atraídos y seducidos por el Señor, pero aún no han sido convertidos, escuchen porque se va a identificar con esto y seguramente Dios podrá obrar en salvación en usted. Pero lo que quiero que usted pueda entender en esta mañana es la angustia, la desazón, la falta de paz que tienen los que están sin Cristo. Seguramente esta semana usted se ha enojado con algún inconverso, con algún pecador, o algún impío que anda en la calle, o pariente, o alguien que no conoce al Señor.
Se enojó porque le mintió. Si su naturaleza es mentir, ¿qué va a esperar? Va a mentirle. Se enojó porque le ofendió. Si esa persona no sabe amar, va a ofender todo el tiempo. Se ofendió porque le estafó, se ofendió porque lo maltrató, se ofendió por muchos motivos. ¿Saben, hermanos? Una persona sin Cristo no puede esperar otra cosa. Ahora, déjeme decirle que muchas veces nosotros tomamos gran enojo contra pecadores que aún no conocen la salvación, por cosas que nos hacen, y ese enojo se apodera de la piedad que nosotros tenemos que tener por ellos. Ese enojo y esa rebeldía y esa gana de decir, ¡morite! Esos pensamientos que pueden fluir de un corazón de un cristiano que está luchando con la carne y el espíritu, cuando es ofendido es capaz de pensar, ya te vas a podrir en el infierno vos. Sí. Total, yo ya soy salvo. Es como que nosotros queremos usar el juicio de Dios para que sea nuestro juicio. No es así. Nunca debes dejar que lo que provoca el impío contra tu vida apague, aplaque o desestime lo que debe haber de ti hacia ellos. La Biblia es clara, no pagues el mal por el mal, sino vence con el bien el mal. La respuesta de un hijo de Dios ante la adversidad, a los que te maldicen, ¿qué dice? Rómpele la cara, bendícele. Ahora fíjese usted que nosotros lo sabemos muy bien de memoria ese versículo, ¿no es cierto? Pero ¿está en la práctica? Muy bien. El propósito de este mensaje es para que cada uno de nosotros tengamos piedad y compasión de los que no conocen la salvación de Cristo. Porque ¿sabe qué hizo Dios con Jonás? Jonás no quería ir a Nínive a predicar a una nación pecadora porque era la capital de Asiria. Nínive era la capital de Asiria, toda zona de Babilonia, ¿sí? Enemigos del pueblo de Dios. Jonás, un nacionalista judío, un hombre que quería realmente él a su Dios y a su nación, pero nadie más, no podía aceptar y no podía entender de que Dios tenga misericordia de los enemigos de ellos. Y Dios le dice, Jonás, vas a ir a predicarle a ellos el evangelio. ¿Saben, hermanos? Jonás dijo, no iré, y tomó un barco para irse a otro lugar. ¿Qué sucede cuando alguien va en contra de la voluntad de Dios? Ya lo estamos viendo todos estos domingos, ¿no es cierto? Claramente. Ahora fíjense ustedes, Dios quebrantó de tal manera a Jonás que le hizo sentir a Jonás en carne viva, en carne propia, lo que siente alguien de Nínive que está sin Cristo. Número 1, lo que vamos a ver nosotros en los primeros versículos de esta oración de Jonás es la angustia de Jonás. Es exactamente la misma angustia que tienen todos los seres humanos que no tienen a Cristo en su corazón. Pueden tener dinero, riqueza, fiestas, diversiones, amistades, pero sin Cristo es una profunda angustia que sienten. La angustia de Jonás está aquí en el versículo 2, cuando él comienza su salmo diciendo, invoqué en mi angustia a Jehová. Él está mostrando que en su angustia, en su situación más terrible, él expresó esa oración. Ahora déjeme decirle que la palabra angustia casi 72 veces es mencionada en el Antiguo Testamento y 1/3 están en las oraciones de los Salmos de David. Así que, mis hermanos, la angustia es algo que permanentemente mostraba como la necesidad de ayuda. Cuando alguien está angustiado, necesita ayuda. Ahora, la palabra angustia es la palabra griega sligo, que significa angosto, apretado, estrecho, muy estrecho. Es estar en aprietos, esa sensación de ahogo, esa sensación de desasosiego en la vida de una persona. Eso se llama angustia. Y una persona puede estar en muy opípara manera de vivir, llena de plata, de placeres, pero con una vida en total angustia. Sin Cristo,
Todas las personas están en angustia. Y mis amados hermanos, lo que vemos nosotros es que él estaba ahogándose. Versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Cuando está diciendo mares, no es un error de Jonás, ni es un error de tipeo, sino que se está dando a entender que en el mar Mediterráneo, siendo tan grande, estaba ya en profundidades. Primer mar, segundo mar, tercer mar, no está haciendo referencia a que hay muchos mares, sino los niveles de profundidad. ¿Se entiende esto? Cuando dice, me echaste a lo profundo, en los medios de los mares, está diciendo que ya el barco, en plena tempestad, estaba en lo más profundo. Allí fue echado Jonás. Hermanos, toda persona sin Cristo no disfruta ningún momento de la vida a causa de la terrible angustia que siente. La sensación de estar perdido, en estrechez, en grandes aprietos. Esa angustia lo llevó justamente a estar ahogándose. Muy bien, yo no sé cuánto tiempo puede una persona soportar bajo del agua, pero si ha sido echado desde el mar, Jonás aceptando un juicio diciendo, bueno, esto es por mi culpa, tíreme al agua. Jonás no intentó salvarse, Jonás solamente se dejó hundir. Así que póngase a pensar, mis hermanos, que el proceso de esta oración, esta invocación que dice Jonás que sucedió, fue en lapso de segundos. Porque él estaba ya hundiéndose en el mar e hizo una oración de angustia en lapso de segundos. Para cualquier persona que está en angustia aquí debe entender, mis hermanos, que las oraciones más profundas son las que salen de un corazón angustiado. Porque no comienza, oh sempiterno Señor, Dios de los cielos, que creaste la Orión y la Osa Mayor. No hay ningún tipo de oración que encierre un protocolo de esa manera, sino que la oración de angustia es prácticamente un suspiro sin palabras. Como dice Jeremías cuando escribió Lamentaciones, oíste la voz de mis suspiros. ¿Saben, mis hermanos, cuando una persona está en angustia, a veces hasta un suspiro, hasta un sollozo, hasta un aliento exhalado, con un corazón quebrantado, es una oración oída por el Señor. Y muchas veces nosotros dejamos pasar los momentos en que Dios nos está llevando a ese genuino quebrantamiento. Y cuando nosotros no vemos a Dios detrás de todas las cosas, empezamos a pensar que es el diablo, o que empezamos a pensar que es fulano de tal que me está haciendo ese daño. Y empezamos a acusar a otras personas en vez de rendirnos al Señor y decir, Señor, en mi angustia clamo a ti. Clamo a ti. Así están los pecadores hoy, sin esperanza. Están en lo profundo de los mares del pecado. En ellos solamente hay condenación. En ellos solamente hay dolor, hay odio, hay rencor. No van a esperar nada de ellos. Pero sabe, mis hermanos, este sermón es para que tú, cuando lo veas, lo comprendas y entiendas. Esa persona necesita a Cristo. Esa persona que me grita, que me hace todo el tiempo daño, esa persona, ese vecino que te hace la vida imposible, esa persona, ese profesor de la facultad que pareciera que no te quiere, que siempre va en contra tuya, ese pariente que pareciera que es el mismo hijo del diablo. Ya no mires así a esa persona. Desde hoy mira a todas las personas como son gente que necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo. Están perdidos sin Dios. Y lo único que pueden hacer ellos es mostrar su naturaleza. Pero mis hermanos, sumergidos en el pecado y en la condenación, lo que necesitan es escuchar la voz de Dios, que le trae paz, o sentir que Dios está empezando a actuar. Jonás
describe desde el versículo 2 al versículo 4 el estado. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Me echaste lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás estaba prácticamente resignado a morir. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sintió Jonás en ese tiempo de angustia? ¿A qué lo llevó? Cuando él estaba ya angustiado, ¿a qué lo lleva? Cuando una persona genuinamente está angustiada, ¿sabe a qué lo lleva? Al segundo punto, clamor. Veamos el clamor de Jonás. Jonás clamó. El clamor no es una oración sencilla. El clamor es una oración genuina de pedir piedad y socorro al único que lo puede salvar. Mis hermanos, Jonás clamó. Dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en su santo templo. Hermanos, ¿cuándo invocó al Señor? ¿Cuándo clamó al Señor Jonás? Cuando mi alma desfallecía. El domingo pasado utilicé una palabra, o una frase, mejor dicho, y dije que muchas veces la hemos dicho. ¿Quién no dijo alguna vez, yo toqué fondo? Yo toqué fondo. Cuando alguien toca fondo, mis hermanos, no es para buscar métodos de juicio personal para ver qué decisión hace con su vida. Cuando alguien toca fondo en lo financiero, no hay que buscar más deuda de otros. Cuando alguien toca fondo en lo familiar, no hay que buscar consejeros que no sean bíblicos. Cuando alguien toca fondo en la salud, no necesita ir a un curandero. ¿Estoy siendo claro? Cuando alguien toca fondo y Dios es el que está en control de todo, es para que una persona reconozca que la salvación es de Jehová. Es para que el único que puede traer la salvación a tu vida es Cristo. Por lo tanto, en mi angustia, clamé. Y el versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía, ya no tenía aliento, allí invoqué al Señor y Él oyó mi oración desde su santo templo. Mire, mis hermanos, Joel capítulo 2, allí unos cuantos libros para atrás. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel dice exactamente este texto que lo repite luego el apóstol Pablo en Romanos 10. Dice, y todo aquel, escuche, y todo aquel que vaya todos los domingos a la iglesia será salvo. ¿Por qué me hace así? ¿No dice eso su Biblia? Joel está diciendo lo que una persona puede hacer para llegar a ser salvo. Pero también el texto nos dice lo que no dice Joel que hay que hacer para ser salvo. No dice que hay que ir todo domingo a la iglesia para ser salvo. No dice que hay que hacer buenas obras todos los días para ser salvo. No dice que usted tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte en lo económico para ser salvo. No dice eso. No es forma. La Biblia, la palabra de Dios, Dios le dice a todos los que invocan su nombre serán salvos. Invocar el nombre del Señor es la forma de clamar. Clamar en el nombre de Cristo Jesús, algo sucede. En verdad hay gloria misma cuando alguien invoca el nombre del Señor. Todo aquel que invocare, el nombre de Jehová será salvo. Y veamos nosotros Romanos capítulo 10, versículo 13, y vamos a ver que el apóstol Pablo repite exactamente este mismo texto de Joel capítulo 2. Romanos 10, 13, Pablo dice directamente la misma frase.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, la salvación entendemos nosotros que es la salvación que proviene de Cristo para llevarnos justamente a ser libres de la ira justa del Padre Celestial. Pero hay muchos tipos de salvación que nosotros podemos vivir. La salvación principal es la salvación de la condenación eterna. Pero también el Señor viene a nuestro socorro. Y el Señor puede salvarnos en distintos órdenes. Porque ¿qué era salvar? Era llevar a alguien de un momento, un lugar de peligro, y trasladarlo hasta un lugar seguro. Esa transición se llama salvación. Es el proceso de que estamos siendo salvados. Ahora, me gusta tanto la palabra que cada vez que el hombre está en apuros, Dios siempre aparece de repente. Siempre. Usted va a ver toda la Escritura que siempre Dios aparece y de pronto, y al instante, y de repente, y como un fuego, como un trueno. Oh, qué hermoso nuestro Dios. Pero ¿saben cómo funciona? Invoque. Invocando el nombre del Señor. Lo que Jonás vivió estando en ese conflicto, en esa angustia, es cuando él clamó. ¿Cuándo clamó? Cuando desfallecía su alma. Y dice que estando en lo profundo, las aguas me cubrieron, me sepultaron las aguas. Está diciendo que Jonás, ya estando en agonía, dice, me acordé. Vuelva conmigo a Jonás capítulo 2. Y si tiene lapicera, subraya esa frase porque cada vez que la necesite va a encontrar esto. Versículo 7, Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía. Mire, mis hermanos, yo no sé si usted hace como lo suelo hacer yo, pero cuando me duele la cabeza sé qué pastilla voy a ir a tomar para que descomprima mi cabeza. ¿Sí? Cada uno sabe que tiene en el botiquín algo como para aliviar cierto tipo de dolores. Algunos son más propensos para los ataques al hígado, otros para las cefaleas y así, pero cada uno tiene su remedio como para poder salir adelante. Yo quiero que este versículo 7 de ahora en más en adelante lo grabe en su corazón y lo guarde en el botiquín de su alma cada vez que usted sienta angustia. Porque más tarde puede sentir angustia. En cualquier momento puede venir angustia. Pero ¿sabe qué quiero que haga usted? Que cuando esté angustiado, cuando empiece a venir los temores, los pensamientos de angustia, esa sensación de intranquilidad, esa perturbación incluso hasta demoníaca que puede venir para perturbar la mente, no para poseer a un cristiano, porque acá posee el Espíritu Santo, hermano. Es para perturbar con mentiras. Hermano, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Joel capítulo 2, versículo 7. Nunca se olvide de este y otros tantos textos más, pero este dice, cuando mi alma desfallecía en mí. Si usted hoy está desfalleciendo, esta es tu palabra para hoy. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Jonás estaba tirando los últimos bocanadas de aire que le quedaba, se estaba ahogando, estaba muriendo. Y en ese momento me acordé de mi Dios. En ese momento me acordé de Cristo. En ese momento miré la cruz. Y la respuesta es, y mi oración, ¿qué dice? Llegó. ¡Wow! Desde lo más profundo del mar. Versículo 4. ¿Dónde estaba el Señor? En su santo templo. ¿Escuchó? Desde lo profundo del mar llegó la oración hacia su santo templo. ¡Wow! ¿De dónde el Señor te escucha? ¿Desde dónde el Señor te escucha? La oración siempre es oída por aquellos que invocan el nombre del Señor. Clama
al Señor. Invoca el nombre del Señor. Acuérdate del Señor. Esta semana a un hermano le robaron su auto a punta de pistola. Todos hemos sabido porque hemos notificado. Y hemos podido ver la gracia del Señor de guardar su vida. Pero solamente Él, el Señor y los ladrones saben qué pasó allí, porque Él seguramente en un momento habrá invocado al Señor, por eso lo libró. Y eso funciona, mis hermanos. Eso funciona en un momento. No creo que Esteban le haya dicho al ladrón: espéreme un momentito, voy a hacer una oración. Y quizás su oración no fue dirigida en ese momento como una plegaria, pero probablemente en la situación de decir: ¡ay, Dios! Es suficiente. Es suficiente, mis hermanos. ¿Cuánto glorifican a Dios? Por el cuidado de un Dios tan grande que tenemos. La Biblia es para creerla, hermanos. Todo lo que está aquí no es letra, es la palabra, la voz de Dios. Como ya lo dijimos, ¿quiere oír la voz audible de Dios? ¿Qué hay que hacer? Lea en voz alta la Biblia. Y escuchará lo que Dios le está diciendo. Él escuchó mi clamor. ¿Por qué? Porque cuando desfallecía mi alma dentro de mí, invoqué al Señor. Me acordé de mi Dios. Invoqué al Señor. Mi oración llegó a ti, Señor. Llegó hasta tu santo templo. Así que la angustia de Jonás lo llevó al clamor de Jonás. ¿Y qué pasa cuando alguien clama, como clamó Jonás? Viene la respuesta, la salvación de Jonás. Jonás fue salvado, y lo dice allí. Ahora, no nos olvidemos que Jonás no estaba componiendo este salmo, no estaba haciendo esta oración desde un escritorio con aire acondicionado en un hotel 5 estrellas. No estaba allí. Jonás estaba ¿dónde? Versículo 1. Desde el vientre del pez. Ya hemos aclarado el domingo pasado que no sabemos qué es pez, pero Jesús lo dejó mucho más claro cuando dice que preparó el pez, o sea, un pez que tenía preparado para esa ocasión. Entonces seguramente era un gran pez para esa ocasión, porque Dios es el Dios de planes y ya lo tenía preparado para esa ocasión. Hermanos míos, la salvación de Jonás llegó, como lo dijimos el domingo pasado, en forma inesperada, en forma divina, en forma planificada, en forma incomprensible y en forma sobrenatural. Esa salvación llegó porque dice la palabra del Señor, versículo 6, la parte final, dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Esa oración que está haciendo Jonás es que en el vientre del pez dice: Señor, yo fui echado a lo más profundo de las aguas de los mares. Allí todas las olas y el torrente pasó sobre mí. Las algas se habían empezado a enredar en mi cabeza. Y cuando ya estaba desfalleciendo, Señor, clamé y tú me oíste. Y tú sacaste mi vida de la sepultura. Sacaste mi vida de la sepultura. Cuando nosotros podemos entender que una persona necesita la salvación de Cristo, debemos estar tan expectantes como esta historia que estamos viendo nosotros aquí. Debemos ver que hay un Dios vivo, único, verdadero, que va a salvar a esa persona, a ese vecino que te molesta todos los días. Esa persona que decía: ay, Señor. ¿Sí? ¿Conoces a esa persona? ¿Que es preferible que evitarla? Bueno, diga conmigo: ese es mi Nínive. Porque ¿qué provecho tiene que nosotros amemos lo que nos aman? Amar a los que os aborrecen, dice. Y da justamente la coincidencia de que la mayoría de esas personas que causan serios problemas en nuestra vida son parte de nuestra propia familia. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Usted va a resignarse a partir a la gloria y que dejar que su familia, su esposa, sus hijos, su padre, su madre, su hermano, su familia estén condenados para irse al infierno? ¿No les va a hablar de Cristo? ¿No va a ser una atalaya para ellos? ¿No le va a decir: hey,
Baja un poco. Estás equivocado. La palabra dice esto. Lo que hay que hacer es llevar el mensaje de salvación como llegó para Jonás. Jonás logró decir la salvación es de Jehová. Él entendió que la salvación solamente Dios puede salvar así. ¿Cómo puede ser que Dios salve a un hombre que se está ahogando en el mar haciendo que un gran pez se lo trague? Uno puede decir, bueno, lo más probable es que Dios quiere que ya no sufra tanto y directamente me coma el pez. Y se termina todo. Pero ya hemos dicho que ese pez es una herramienta de salvación. A lo que le temes probablemente termina siendo bendición para tu vida. Mis hermanos, Jonás aprendió que Dios es un Dios que planifica todo. ¿Sabe qué tiene que hacer usted ahora que conoce esta historia y conoce el Dios soberano? Predíquele a su vecino, a su pariente, a su amigo, a la persona que usted entiende que no tiene salvación. Predíquele con expectativa de lo que Dios hará. Predíquele con expectativa de lo que Dios hará. Espere a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Y cuando usted lo haya hecho, hermano, espere la respuesta del Señor. Porque Dios, a quien invoca su nombre, Él irrumpe en salvación. Lleve a su amigo, a su pariente, a conocer el Evangelio de tal manera que ellos puedan decir, Señor, sálvame. ¿Se acuerdan que le dijeron a Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés? Esa cantidad de gente que había allí. ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Cuándo? Usted me preguntará, pastor, ¿hasta cuándo le tengo que hablar a mi vecino, a mi pariente? ¿Hasta cuándo? Hasta que te digan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mientras esa persona no le diga, no se calle. Siga hablándole, siga diciéndole. ¿Hasta cuándo? Hasta que diga, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Cuando Dios actúa en nuestra salvación, lo hace de una manera extraordinaria. ¿Por qué Jonás llegó a esta gran conclusión? Que esto lo vamos a enseñar el miércoles, Dios mediante. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Lo dijo Jonás. Jonás solamente puede decir esto. ¿Por qué? Porque él experimentó una doble salvación. Y hermanos, solamente cuando alguien es salvo, genuinamente, va a pasar al cuarto punto, que es la respuesta de Jonás hacia la salvación que Dios le ha dado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo actúa usted sabiendo que ya es salvo? Si alguien se salva hoy, va a mostrar inmediatamente la diferencia a alguien que hace ya 35, 40 años que es salvo. ¿Saben por qué? ¿Han escuchado cuántas veces se dice, estás en el primer amor? Mire, esa frase tan bonita sacada de la Biblia, justamente de la exhortación del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, hay muchos envidiosos, cristianos viejos, envidiosos, mañeros, que ya no sienten nada, ¿vio? Le dicen como maldición al que recién se convierte. A ver, hermano, ¿quién va a venir a arreglar la iglesia? Yo, pastor, yo voy a ir. Ah, hermano, usted está en el primer amor, ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar, como si fuera que... Mire, cuando alguien te diga así, ya se le va a pasar, está en el primer amor, usted dígale, tibio. Has dejado tu primer amor. Dios quiere que nunca pierdas el primer amor. Dios quiere que todo el tiempo avives el amor. Hermanos, estar enamorado es lo más lindo que nos puede pasar, ¿o no? Claro que sí. Pero estar enamorado es mantener viva la llama del amor todo el tiempo. Es amar y buscar el motivo para seguir amando. Hermanos, cuando alguien ama a Cristo todos los días, ¿sabe por qué? Porque todos los días se deslumbra en la maravilla de Cristo, que la palabra de Dios lo dice, mis hermanos.
Pero si yo no leo la palabra, la tengo guardada, tapada en tierra, no medito en ella, solamente digo el domingo a las 8 de la mañana, che, ¿alguien vio mi Biblia? ¿Dónde está? Tengo que ir a la iglesia. Y cuando ya está pasando la hora, dice, cierto que tengo el celular en la Biblia. No, mis hermanos, no es la forma. Si usted quiere amar a Cristo, enamórese todos los días viendo qué dice la Escritura de Él. Admirándolo, busque los motivos para amarlo. Mis hermanos, cuando alguien deja el primer amor, es porque es simplemente un oidor olvidadizo. Ha dejado la maravilla que Dios ha hecho por usted y ha dejado de largo eso. Entonces usted necesita volver a incendiar el fuego de la pasión por Cristo y lo va a hacer cada vez que usted recuerde de la manera que fue salvo. Por eso es que el Evangelio no es el ABC del cristiano, es el A, B, C, D, F, G, H, hasta la Z, mis hermanos. Es el alfa y el omega, es Cristo del principio al final. El Evangelio es para todos los días. Hermanos, si usted dice, a mí no me venga a predicar el Evangelio, que yo ya soy salvo. Hermanos, ¿saben cuando en la calle a veces vienen a predicarme el Evangelio y yo lo escucho? A veces me muerdo por decir, así no es, pero lo dejo. ¿Saben por qué? Porque está haciendo lo que le manda el Señor. Quizás lo hace mal, no lo hace de la forma correcta, pero saben, mis hermanos, lo está haciendo. Lo está haciendo. ¿Y usted lo está haciendo? ¿Está hablando con otro? ¿Le comparte a alguien a otro? ¿Cómo lo vamos a hacer? El portero de mi departamento me dice, ¿vio que el de Estados Unidos está para hacer muro? Sí, José, me di cuenta que está por hacer muro. Donald Trump. ¿Y qué opina? ¿Sabe qué opino? Que yo tengo una nación que mi gobernante dice que no va a haber muro. Sin muro va a ser gobernada. ¿Sí? Me dice. Bueno, ya lo llevó para Macri al lado de él, ¿no? Él después entendió que le estaba hablando yo de Cristo. Y el portero me decía, tiene razón, debemos nosotros prestar más atención de arriba que todo esto que nos quieren gobernar acá abajo. Lo dijo él. Un hombre, me encanta hablar con el portero, ¿no? Pero, mire, con algo tan simple se abre una puerta. Con algo tan simple. Pero necesitamos nosotros mostrar algunas actitudes de haber sido salvos. Jonás, ¿cuál fue la respuesta de Jonás una vez que fue salvo? ¿Qué fue lo que dijo Jonás estando allí en el vientre del pez? Jonás, estando allí en el vientre del pez, en su oración, dice lo siguiente. Número 1, gratitud. Jonás estaba agradecido porque él estaba huyendo del Señor y en esta oración lo que vemos nosotros es gratitud. Porque cuando Jonás empieza a mostrar un cambio de estado, un cambio de mentalidad, ya no era el mismo. Ya no era el que estaba enojado, ahora estaba quebrantado. Ya no era el soberbio, ahora estaba humillado. Ya Jonás no era el que iba donde quería, porque si él quería ir a Tarsis, estaba dentro de un pez que lo llevaba a Nínive. Esto es como pretender estar dentro de un barco y decir, yo no voy para allá, yo me voy para allá, dice. Y va dentro del barco que lo lleva para allá. ¿Entiende lo que es la voluntad de Dios? Cuando usted dice, yo me voy para allá, ¿no se da cuenta que el que te va llevando es Dios? Jonás sintió agradecimiento, profundo agradecimiento. Por eso es que él en su salmo comienza a decir, yo sé que él oyó, mi oración llegó hacia su santo templo. ¿Qué encontramos nosotros? Alabanza. Alabanza. Jonás empezó a alabar desde el vientre del pez. Si alguien está dentro del vientre de un pez ahora, pasando angustia, momentos difíciles, ¿sabe la mejor manera en que se abran las cárceles? Pues si no, pregúntele a Pablo y Silas, ¿no? Lo acababan de dar una feroz golpiza a Pablo y Silas. Estaban totalmente desfigurados. Los golpes, los puñetazos, las patadas, los palazos que habrán recibido, las pedradas. Tirado a lo profundo de la cárcel, allí, en la oscura cárcel.
Las cárceles entonces era una catacumba de bajada, o sea, todo el orina, el agua, todo caía. Allí estaban ellos. Hermano Silas, sí, hermano Pablo, mire la hora que es. ¿No podemos suspender el culto para la otra semana? Me duele toda la quijada. Hermano, ¿va a haber reunión hoy? ¿Por qué? Y se nubló. No sé si va a haber reunión. Llegó la hora de la oración. Y ellos cantaban y oraban. ¿Cómo Dios no va a decir, oh, qué belleza, qué belleza? No esperes estar en óptimas condiciones para alabar al Señor. No cuando las cosas salen bien. Debes alabar aún en el peor momento de tu vida, porque sabes, los únicos que pueden alabar al Señor son los redimidos por la sangre del Cordero. Los únicos que pueden cantar alabanzas son los redimidos por la sangre del Cordero. Nadie más. Ya les enseñé una vez que los ángeles no cantan, ellos vocean. Ellos no cantan, los que cantan son los redimidos por la sangre del Cordero, mis hermanos. Ellos admiran y aprenden de un pecador que ha sido perdonado, arrepentido, lavado por la sangre de Cristo, que levanten sus manos y alaben al Señor con todo su corazón. Jonás cantaba alabanza, versículo 9, mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios. Ahora, digo conmigo, alabanza. Ahora digo conmigo, quejabanza. ¿Cuál practica más usted? ¿La quejabanza o la alabanza? En medio de la angustia, clamé, me acordé, mi oración llegó al trono, el Señor oyó mi voz, Él vino a mi socorro, Él me sacó de la sepultura, Él llenó mi vida de nueva expectativa, nueva oportunidad. Así que, hermanos, yo con voz de alabanza levantaré, ofreceré sacrificio a mi Señor. Así que él estaba agradecido. Jonás estaba con alabanza, pero también Jonás pone en su propia vida inmediatamente la señal de los salvados, un compromiso verdadero con el Señor. Ahí en el mismo versículo 9 dice, pagaré lo que prometí. Ahora, esta es una práctica que por lo general la iglesia del siglo XXI no está acostumbrada a hacerla, y los evangélicos no están acostumbrados a hacerlo. Y como los lobos rapaces que se han metido en medio de la iglesia para robar el dinero de la gente con mentiras, han puesto una palabra pacto, ¿vio? Cuando dice haga pacto con Dios, eso sí que es antibíblico, porque no se puede pactar con Dios. Yo no puedo pactar con Dios porque yo no tengo garante, ¿sí? No hay garantía. Yo no puedo pactar con Dios, pero sí puedo hacer votos. ¿Sabe lo que es hacer un voto? Sí, ya sé, tampoco es eso. ¿Qué es hacer un voto? Es hacer una promesa a Dios. Y nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Porque se nos viene inmediatamente, yo antes hacía promesa. Tampoco es eso. Si nosotros no hacemos votos al Señor, si nosotros no nos disciplinamos a hacer promesas al Señor, vamos a ser personas que tenemos un carácter que no se acostumbra a rendir cuenta a nadie. Y esto es una práctica sana y bíblica. Si ustedes van a ver, hay muchos que hicieron votos. Jacob hizo voto. Acá vemos en Jonás hizo voto. Hay muchos que en la Biblia hicieron votos al Señor. ¿Qué es hacer un voto? ¿Qué es hacer una promesa? No es un negociado, sino que es un compromiso voluntario, mis hermanos. Por ejemplo, Señor, yo no puedo ir a parar en mi escuela, en mi curso, decir, a ver compañero, voy a hablar de Cristo, y voy a hablar de la excelencia de la vida cristiana, y yo tengo 18 materias colgadas para rendir. Y ya vengo repitiendo 4 veces. No puedo yo hacer eso. Entonces, si yo quiero tener testimonio de ser sal y luz y ser diferente, por lo menos que este año diga, Señor, yo quiero hacer voto. Yo este año quiero ser un buen alumno.
quiero tener un buen promedio, o por lo menos llevarme las menos cantidad de materias posibles para mostrar en testimonio, antes de hablar, de que Dios es mi Señor. Hermanos, ¿cómo vamos a hablar de Cristo al almacenero? Decirle, vengo a hablarle de que el Señor quiere pagar todas sus deudas en la cruz de Calvario. ¿Y ahí qué le va a decir el almacenero a usted? Ya lo dijo usted. Hacer votos es, antes de salir a querer ir a predicar a Nínive, haga compromisos con el Señor a que no vuelva a pasar en su vida cosas que ofenden al Señor. Señor, yo te ofendí porque fui un soberbio, porque fui un egoísta, porque pensé en mí, porque tomé mi propia justicia, porque yo mismo hice mis propios méritos. Señor, perdón. Yo te prometo, por lo que hiciste en mí, por tu misericordia, por tu piedad, porque me salvaste, yo te prometo que cuando vaya, Señor, a Nínive, yo voy a cumplir lo que te prometo. Eso es una práctica saludable. Es una práctica saludable. ¿Cuántos están agradecidos con el Dios que te favorece? ¿Estás agradecido todos los días, seas algo del Señor? Bueno, ¿qué compromiso tienes tú para Él? El estar agradecido, el poder alabar, es también estar comprometido. Y por último, encontramos que Jonás tuvo un aprendizaje. Y el aprendizaje claramente es como una reseña que resuena en todo el tiempo, en todos los continentes del mundo, del versículo 8. Jonás aprendió algo. Jonás en ese aprendizaje dice, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Él aprendió eso y le está dando consejo. ¿Cómo me gusta de hombres en la Biblia que pasaron cosas y aprendieron y dan consejo? Es como cuando Jesús le dice, Pedro, hoy Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? Me imagino, Señor, que lo ha reprendido. No. Yo rogué por ti para que tu fe no falte. Y cuando hayas pasado la prueba y vuelvas, ¿qué hagas? Confirmes la fe de tus hermanos. Así que se necesita de hombres y mujeres que la pasen bien brava, hermanos, pero que no se suelten del Señor. Porque cuando pase la prueba y pase el momento de crisis y cuando ya la bonanza llegue a su vida, entonces el Señor te dirá, listo, ahora vamos a ayudar a otros. Porque solamente Cristo transforma tu dolor y lo transforma en herramienta de bendición para bendecir a otros, mis hermanos. Se necesita personas, hombres y mujeres comprometidos con el Señor que puedan, una vez que vuelven de las crisis, de los problemas, de la fatalidad, aún aunque sea de la muerte que vuelvan, que vengan a glorificar al Señor y que digan, ¿saben? Yo tengo algo que decirle. Y si no, lean Daniel capítulo 4, lo que escribió Nabucodonosor, el hombre más soberbio de la tierra, cómo le fue el trato que Dios le dio y lo que él termina diciendo. Increíble, pero realmente el Señor así hace. Dios quiere personas que le digan a los demás, no lo hagas, no vayas tras ilusiones, este mundo es espejito de colores. No vayas a perder el tiempo en querer vivir la vida, esta no es tu vida, es la que viene. No malgastes los tiempos. Cuidado, aquí te van a ofrecer vicios, alcohol, juego, mujeres, hombres, todo. Mire, es vivir la vida, mentira. Eso no es vivir la vida, son vanidades ilusas que no existen, imaginarias. Los que se van detrás de cosas imaginarias están abandonando la misericordia de Dios. Eso dice Jonás. Es como el rey Salomón. Capítulo 2 de Eclesiastés, léalo después. Pero el rey Salomón, siendo viejo, le escribe a los jóvenes, todo el libro le escribe a los jóvenes y dice, muchachos, no malgasten su juventud, acuérdense de su Creador. Antes que vengan los días malos, después no digan, no tengo nada de qué contentarme, fue malgastada mi vida. Capítulo 2 Salomón le dice a los jóvenes, ¿saben, jóvenes? Yo probé todo lo que quise. No le negué placer alguno a mi carne. Todo lo que mis ojos querían ver, veía, lo vi. Lo que usted se imagina que usted no lo pudo ver, Salomón lo vio. Probó los mejores manjares. Dice que él se emborrachaba, tomaba vino para saber si aún estando ebrio conservaba su sabiduría.
¿Para qué lo hacía? Para comprobar, simplemente para probar. Era un hombre que tenía dinero, mucha fama, mucha riqueza, entonces él quería probar todo. ¿Sabe qué termina diciendo? Miren, jóvenes, no se malgasten, no intenten hacer eso. No hagan eso, ¿para qué? Yo lo hice. ¿Sabe qué es todo? Es vanidad de vanidades, aflicción de espíritu y sin provecho alguno. No tiene sentido que hagan algo así. ¿Saben cómo termina Eclesiastés? Dice, yo he entendido que el único fin del hombre es conocer a Dios y glorificarle a Él. Es todo. Así que no lo intentes. ¿Qué quieres probar? Si el mismo Salomón dice, lo que es, ya fue. Y lo que dicen que va a ser, ya pasó. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Hasta la moda. Ya dentro de poco vamos a venir con los pantalones Oxford otra vez. Mire, el boom de la moda, hermano, década del 50, 60. No hay nada nuevo, todo se repite, todo se recicla. ¿Por qué? Porque debajo del cielo todo es vanidad. Si alguien pone su mirada en las cosas terrenales, se olvida de la misericordia de Dios. Abandona la misericordia de Dios. Termino, mis hermanos, yo sé que me extendí, pero necesito avanzar. ¿Cómo termina el capítulo 2? En el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Yo quiero que usted, si se anima, describa conmigo qué puede sentir una persona que estaba en lo profundo del mar, que fue tragada por un pez, y después de 3 días y 3 noches hace esto, pisa la tierra. ¿Qué siente esa persona? Una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. ¿Qué más siente una persona que llega? Alegría. Gozo. No, levante la mano así para que lo vean. Alivio. Seguridad. Libertad. Paz. Reconoce, da gracias. ¿No hace esto? ¿No hace esto? Alguien se libró de un accidente y cayó. ¡Oh! ¡Wow! ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? Es una sensación indescriptible. Es decir, ¡wow! ¿Yo viví esto? ¿Y estoy aquí para contarlo? ¡Wow! Increíble, Señor. Démosles esa oportunidad a todavía muchísimas personas que están sin Cristo. Tus parientes, tus familiares se están muriendo sin Cristo. Démosles, transmitámosle la posibilidad de que ellos invoquen al Señor. Tú y yo no salvamos a nadie, no convencemos a nadie. Fuimos llamados a dar un mensaje. Dales ese mensaje. Y Dios es el que obra. Dios es el que pone los peros y Él es el que irrumpe. Pero Dios es el que salva, porque la salvación es de Dios. Pero démosle la posibilidad de que ese pariente, de que esa esposa tuya, ese esposo tuyo, esos hijos tuyos que se van al mundo, que están cada vez más perdidos, esa gente a quien tú le amas y le estimas como amigo, pero están sin Cristo, démosles la posibilidad de que ellos te miren a los ojos, con lágrimas en los ojos, y digas, no sabes lo que siento hoy. No sabes lo que siento, me siento perdonado. Me siento libre. No puedo creer que yo haya vivido eso. No puedo creer que yo haya hecho eso. Hoy estoy aquí. Y saben, nunca el Señor te va a dejar en cualquier tierra. Porque Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te daré. Y nuestra Canaán, nuestra tierra prometida es Cristo Jesús. A Él van a llegar tus pies. Tu barco va a ir a un puerto seguro. Tus pies van a llegar a la tierra firme donde el Señor te consolida para vida eterna, mis hermanos. Quiere que se termine tu tiempo de angustia. Quiere que se termine tu agonía. Clámale hoy al Señor. Abandona el orgullo. Abandona la soberbia.
abandona la indiferencia, abandona la frialdad. Mira que Dios te está llamando para producir muchas salvaciones más a través del Evangelio. Pero es hoy el tiempo en que abandones todo lo que te separa del Señor. Porque entonces podrás cantar desde el fondo del mar al más grande, al más digno de alabanza, al Señor de gloria. Cierra tus ojos. Señor, todos los que estamos aquí somos de alguna manera Jonás. Y Señor, solamente lo que estamos comprendiendo tu palabra es que podemos decir las salvaciones de Jehová. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por el perdón. Gracias por el amor. Pero Señor, también gracias por la angustia que nos haces vivir. Gracias por el quebrantamiento. Gracias por esa sensación de estar solos. Gracias porque nos echan al mar, porque nos abandonan los seres queridos. Gracias por todas aquellas personas que nos dan la espalda. Porque si eso no pasara, nunca estaríamos a solas contigo. Oh Señor, qué lugar tan perfecto para hablar con Jonás. En el fondo del mar, adentro del vientre de un pez, tu amor, tu presencia, hablando con Jonás, oyendo su voz, salvando su vida. Sé que pronto muchos de los que están aquí pisarán tierra firme y ya no habrá llantos, ya no habrá dolor. Gracias, Señor. Gracias, Rey.